Bien, pues vamos a pasar a la siguiente ponencia, que es de Cristina Gimeno. Nos han coincidido las tres mujeres antes del descanso, después tendremos a nuestros tres hombres. Y después de una ingeniera y una química física, pues vamos a tener una bióloga para seguir viendo esta multidisciplinaridad que nos caracteriza. Cristina es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Valencia y lleva desde 1998 en la Fundación CEAM, que es el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, o sea que es muy interesante que conozcamos qué es lo que hacen y ahora Cristina nos lo va a explicar. Ella colabora principalmente en proyectos relacionados con la deposición atmosférica de compuestos nitrogenados en el departamento de efectos de los contaminantes en los vegetales, de aquí del CEAM. Desde 2003 está en el programa de investigación del ciclo del carbono y cambio climático de este departamento y entonces forma parte de muchísimos proyectos europeos que no voy a leer, que son las cifras, que están relacionados con el balance de carbono de diferentes ecosistemas en Europa y también están relacionados con el carbono y otros gases de efecto invernadero. Por lo tanto, ella nos va a dar una perspectiva diferente de las que hemos visto hasta ahora. También tiene relación con la docencia en la universidad porque ha sido profesora asociada en el Departamento de Botánica y es profesora externa del Máster en Contaminación, Toxicología y Sanidad Ambiental, donde ha impartido la asignatura de Cambio Climático y Ciclo del Carbono. Por lo tanto, muchas gracias, Cristina, por estar aquí hoy con nosotros y con nosotras y cuando quieras puedes comenzar a contarnos qué hacéis en el CEAM y en concreto. Bueno, buenos días a todos y antes que nada agradeceros la invitación a participar en esta iniciativa que me parece muy interesante y permitirnos la oportunidad de dar a conocer un poco lo que hacemos en la Fundación CEAM, especialmente en temas relacionados con contaminación atmosférica, etc. Entonces, bueno, si no me decís que hay ningún problema técnico, comienzo con la presentación. Bien, primero que nada deciros qué es la Fundación CEAM, ¿vale? Es una fundación del sector público de la Generalitat Valenciana, estamos en el Parque Tecnológico de Paterna y somos una fundación adscrita a la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Realizamos investigación básica centrada en los principales problemas medioambientales que sufre la Comunidad Valenciana en el ámbito mediterráneo. Esa investigación nos permite también desarrollar tecnologías y aplicaciones que siempre orientadas a poner en marcha o a demostrar esos avances a nivel de gestión, a la escala de gestión. Y durante mucho tiempo pues, hemos prestado asesoramiento científico en los temas que son competencia del CEAM a distintos niveles de la administración pública, desde a niveles autonómicos hasta europeos y contribuyendo, por lo tanto, al desarrollo de políticas de gestión medioambiental, ¿vale? Famosas directivas europeas sobre contaminación por ozono, etc. Nuestra investigación se articula básicamente en dos grandes programas, uno centrado en la atmósfera, en el que os voy a hablar fundamentalmente de contaminación atmosférica, que también hay una línea de meteorología y clima, y otro gran bloque de investigación en torno a los ecosistemas. Está el ciclo del carbono en el que yo he trabajado durante los últimos años, pero en el que también hay otros temas tan interesantes y que son los que os voy a contar, porque no están tan relacionados con cambio climático como habéis tenido ya otras charlas, que son los incendios forestales o la restauración ecológica de ecosistemas degradados. Bueno, toda esta investigación se ha financiado con distintos proyectos europeos, como os ha comentado María Jesús, con proyectos también de PAN nacional y actualmente tenemos un proyecto de la convocatoria Prometeo, proyectos para financiar grupos de investigación de excelencia, que este proyecto imagina, lo que pretende pues, es profundizar en el conocimiento de una manera multidisciplinar de procesos que están interrelacionados entre sí, que van a ser los más implicados en los impactos del cambio global en la Comunidad Valenciana. Esto va desde fenómenos meteorológicos
hasta gestión de los ecosistemas forestales frente a esas perturbaciones, sobre todo las asociadas al fuego y a sequías intensas. Bien, vamos a empezar con la atmósfera, vamos ya al lío y dejemos de introducirnos. En lo que respecta a la contaminación, tenemos tres grandes líneas, que se dedica a la química atmosférica, la calidad del aire, fundamentalmente en la calidad del aire urbano, y efectos de los contaminantes sobre la vegetación. La investigación en la química atmosférica se realiza en el EUFORE, que es una instalación bastante singular, que de hecho pues, caracteriza mucho el perfil de nuestra institución. EUFORE es el acrónimo de European Photoreactor y son dos cámaras de simulación atmosférica que veis en la imagen. Esta está abierta, esta otra está con la cúpula cerrada. Y estas dos cámaras son una de las mayores plataformas de investigación de los procesos químicos que tienen lugar en la troposfera en Europa. Está muy bien instrumentada desde el punto de vista analítico. Y una cosa muy interesante es, primero, tienen un gran volumen, unos 200 metros cúbicos, y además pueden utilizar la luz solar natural para la simulación de esos procesos. Eso las hace bastante únicas. Además, aquí tenemos muchos días de sol, muchas horas de radiación solar. Por eso, bueno, la Comunidad Valenciana fue una de las escogidas para construir esta instalación, precisamente por eso, que se hizo con fondos FEDER, fondos europeos. ¿Qué hacemos en estas cámaras? Pues desde estudiar directamente las transformaciones químicas de distintos compuestos contaminantes, cuánto tiempo de residencia tienen en la atmósfera, en qué otros compuestos se transforman. Se utilizan también para evaluar y calibrar nueva instrumentación, para comparar distintas formas de medir un mismo compuesto con distintos tipos de instrumentación. Y también colaboramos con pequeña y mediana empresa a la hora de evaluar o de testear sus productos. Algunos ejemplos concretos. Bueno, antes de eso, perdón, esta instalación, por supuesto, está en distintos proyectos y plataformas a nivel europeo, como son Actris y AtmoAccess, en las que se reúnen instalaciones de este tipo, de diferente naturaleza, y que permiten articular el acceso a este tipo de instalaciones de grupos de investigación. Si tú investigas sobre la atmósfera y tienes interés en realizar una serie de experimentos, puedes a través de estas plataformas acceder a nuestra instalación y a nuestra ayuda técnica para llevar a cabo esos experimentos y después tener tus resultados. Ejemplos. Por ejemplo, pues vino la empresa, creo que era belga, Blue Industry and Science, para evaluar un monitor con el que estaban desarrollando para medir clorhídrico, BTX y otros hidrocarburos. También hemos colaborado con la plataforma ideamos.org, que no sé si conocéis. Es una plataforma que se ha dedicado a evaluar los distintos sensores de bajo coste que existen en el mercado para medir el CO2. El CO2 dentro de las aulas o dentro de distintos espacios cerrados, y que eso ahora tiene mucho interés precisamente por la prevención del COVID-19. Nos permite ver cómo de ventilado está una habitación. Aquí en este enlace tenéis la guía, que es una guía bastante exhaustiva, de las características de cada uno de estos sensores. Más ejemplos. También hemos llevado a cabo estudios de evaluación de materiales o de soluciones de descontaminación. Son distintos materiales a los que se aplica una cubierta fotocatalítica que, por medio de la acción de la radiación solar, permite, digamos, disminuir los niveles de óxidos de nitrógeno en el aire que está en contacto con estas superficies, produciendo una oxidación fotocatalítica de los mismos. Son materiales que van desde materiales cerámicos que pueden utilizarse en mobiliario, por ejemplo, a materiales textiles que se utilizarían en toldos, sombrillas o estas cubiertas con publicidad que se ponen a veces en las fachadas, ¿vale? Pues se realizó la evaluación de su capacidad real de descontaminación dentro de estas cámaras de simulación. Además de medidas en el EUFORE dentro de las cámaras, también tenemos la capacidad de medir fuera, en el campo, digamos, al aire libre. Y me gustaría resaltaros este proyecto que está ahora mismo en marcha, que es el proyecto Life Perfect, en el que el EUFORE y el CEAM es el coordinador, en el que lo que se pretende es reducir
la contaminación ambiental por fitosanitarios a través de unas herramientas que van a facilitar, dan la posibilidad de que la aplicación de esos fitosanitarios sea óptima, utilizando menos caldo y evitando las pérdidas al máximo posible de la deriva. Si veis en el esquema, en la imagen superior, tendríamos lo que sería la aplicación convencional de un fitosanitario, lo que hay unas importantes pérdidas, como veis en la foto, porque bueno, pues se pulveriza de más para intentar llegar a todo y eso al final pues queda en el medio, ¿vale? Y contamina el medio. Aplicando estas herramientas, una de ellas Citrusval, desarrollada por el IBIA, que también participa en el proyecto, y en este caso es para cultivos de cítricos, o la herramienta Dosaviña, que está desarrollada por la Universidad Politécnica de Cataluña y que se aplica en viñas. Estas herramientas lo que dan es información al agricultor en función de cómo es su cultivo, la altura del cultivo, las condiciones meteorológicas, la época del año, pues recomendaciones desde en qué momento aplicar el fitosanitario, utilizar más o menos boquillas del pulverizador, etcétera. Llegamos a una aplicación óptima, optimizada, ¿vale? Euforia participa en este proyecto, por un lado, estudiando cómo evolucionan esos fitosanitarios en la atmósfera, una vez son liberados, en qué productos se degradan, cuánto tiempo de residencia tienen en el aire y también haciendo las medidas para realmente evaluar si esa aplicación optimizada está funcionando como tal. Aquí en el gráfico inferior lo que veis son medidas de volátiles orgánicos, biogénicos y los coadyuvantes de los pesticidas, la aplicación convencional, este es el sumatorio de las concentraciones, y la aplicación optimizada. En todos los casos, la aplicación optimizada ha dado concentraciones muy inferiores a la convencional y bueno, este rojo y azul es la diferencia entre estar midiendo a sotavento del tractor que está aplicando el fitosanitario o a barlovento, es decir, aquí el viento estaría llevando hacia la zona donde están los sensores el fitosanitario. Otra línea de investigación es la de la calidad del aire en entornos urbanos, fundamentalmente, la que también llevamos muchos años trabajando en el CEAM. Y os voy a presentar algunos ejemplos y algunas publicaciones de lo que hacemos. Una actividad muy interesante que hacemos para la Consellería de Medio Ambiente es lo que nosotros llamamos Valencia Calidad, y se trata de medidas con dosímetros pasivos, que veis aquí en la foto, de los niveles de óxidos de nitrógeno en casi 100 puntos de la ciudad de Valencia y alrededores. Realizamos 4 campañas al año, llevamos ya varios años haciendo estas campañas y aquí veis algunos de los resultados. En el mapa de la izquierda sería el resultado de la campaña de medidas de invierno del 2019, aquí veis. Todo esto son puntos de medida, el código de colores va en la concentración, pues veis como en el centro de la ciudad tenemos concentraciones que van desde los 60 microgramos hasta los casi 100 o más de 100 microgramos por metro cúbico. ¿Vale? Tener en cuenta que la directiva europea marca que el promedio anual que no se debe sobrepasar de óxido de nitrógeno de NO2 es de 40 microgramos. ¿Vale? Estos dosímetros están expuestos durante una semana, entonces estos valores son el promedio de las concentraciones en esa semana y como veis, pues evidentemente las zonas céntricas y donde hay más intensidad de tráfico rodado es donde tenemos los niveles más elevados. Es evidente que en la ciudad es el tráfico el principal responsable de esos niveles de NO2. A la derecha veréis un gráfico en el que es de una medida extraordinaria que hicimos durante el final del confinamiento. ¿Vale? En la semana del 29 al 6 de mayo del 2020 estábamos empezando a que nos dejaban salir a pasear. Hicimos una campaña de medidas y entonces vimos, la línea negra es el promedio histórico para cada punto de la red, que tenéis aquí abajo, y esta línea de color rosado serían las medidas durante esa semana. O sea que los niveles de NO2 se redujeron entre un 65 y un 75% todos los puntos, poniendo en evidencia precisamente que el tráfico rodado es el principal responsable de la contaminación en la ciudad de Valencia. El CEAM trabaja para la Consellería en realizar la validación de los datos de la red de control de calidad del aire de toda la Comunidad Valenciana
y además le presta asesoramiento científico y técnico respecto, bueno, pues a las mejoras que se pueden realizar en esa red. Eso nos ha dado pues una gran experiencia a la hora de conocer esos datos y la evolución de esos datos, que por otra parte son públicos y accesibles a todo aquel que quiera a través de la página web de la Consellería, y nos ha permitido pues hacer distintas publicaciones científicas de síntesis. Os voy a destacar esta que realizamos con datos de la red urbana de Valencia durante el confinamiento para ver, junto con otras ciudades europeas, cómo se comportó la contaminación por ozono en la ciudad durante el confinamiento por el COVID. Aquí tenéis un resumen de los resultados. Las ciudades fueron Niza, Roma, Turín, Valencia y Wuhan, que seguro que os suena a todos por el COVID. Aquí tenéis, se muestran en naranja las estaciones urbanas, son todas, pero estas de tráfico, es decir, aquellas que tienen una especial incidencia de tráfico. Se ve como los óxidos de nitrógeno, NO y NO2, se redujeron de forma muy importante en todas las ciudades durante el confinamiento. Todo esto comparando los datos del periodo de confinamiento con el mismo periodo de años anteriores, el promedio, ¿no? De 2017 a 2019. En el caso del ozono, lo que se ha observado es un aumento de los niveles de ozono, precisamente debido en parte a esta disminución de los niveles de dióxidos de nitrógeno. Es un contaminante secundario que requiere para su formación de la presencia de óxidos de nitrógeno, volátiles orgánicos y de radiación solar. Y eso último precisamente fue lo que hizo que en Valencia los niveles no subieran tanto como en otras ciudades. Porque en ese periodo, no sé si lo recordáis, llovió mucho y hubo muy poca radiación solar, o sea, una radiación solar por debajo de lo habitual. Las partículas se comportaron de forma variable dependiendo de las ciudades, pero en cualquier caso está claro que la restricción de movilidad y por lo tanto del tráfico tuvo un efecto claro sobre la calidad del aire de nuestras ciudades. Otra línea de trabajo que tenemos dentro de la contaminación es la de los efectos de los contaminantes sobre la vegetación, y en lo que más hemos trabajado en el CEAM ha sido el efecto del ozono, porque es uno de los contaminantes que más problemas da en la Comunidad Valenciana por su situación geográfica, en la zona mediterránea, con alta radiación y altas temperaturas en verano. Aquí en las imágenes tenéis distintos efectos sobre las hojas, lo que llamamos síntomas de daños foliares por concentraciones de ozono, que hemos estudiado también en cultivos. Y ahora mismo en lo que estamos trabajando es en estudiar cómo modelizar los flujos de ozono directos, es decir, el ozono tiene que entrar en la planta a través de los estomas, y entonces digamos que la tendencia ahora en la comunidad científica que trabaja en esto es el modelizar la conductancia estomática, es decir, cuánto se abren y se cierran los estomas de las plantas, y conociendo la concentración de ozono del ambiente vemos cuánto entra en la planta y cuánto puede causar realmente daño. Esto lo hemos hecho con dos proyectos del Plan Nacional, GESPAIN y Elemental. Hemos medido flujos de ozono con la técnica de Edicovariance y unos monitores especiales para ello por encima de diferentes ecosistemas, un olivar, un campo de arroz, un pinar también, un pastizal. Y hemos obtenido las primeras medidas de flujos de ozono, como veis en el gráfico, ¿vale? Es negativo porque es relativo a la atmósfera, y veis cómo es en las horas centrales del día cuando el flujo es mayor, porque es también cuando tengo más fotosíntesis y más conductancia estomática. ¿Vale? El modelo que se utiliza para poder calcular, digamos, la dosis de ozono a partir de la conductancia estomática es el modelo DOSE. Os voy a mostrar una publicación que me parece muy ilustrativa, que nuestra experiencia nos ha permitido participar en ella, que ve un poco el efecto del ozono sobre el ecosistema visto de una forma global, y en el que, bueno, para ello se ha recopilado la información de muchas publicaciones científicas. Aquí en el esquema tenéis en la parte superior un ecosistema sano con muy poco ozono y abajo un ecosistema con mucho más ozono, ¿vale? ¿Qué efectos tiene sobre el ecosistema? Nos fijamos en la vegetación, en lo que son la vegetación arbórea, es la vegetación de árboles de hoja caduca los que se afectan más por el ozono. Aparece una senescencia temprana, las hojas maduran mucho más rápido y se secan y caen antes. Hay una pérdida de biomasa, más ataques por parte de plagas.
A nivel de la vegetación herbácea se pierde biodiversidad. ¿Veis? Los que están en un color más pálido son especies que desaparecerían. Y además de biodiversidad también se pierde biomasa, abundancia. En lo que respecta a las unidades de insectos, no hay pérdida de biodiversidad, pero sí de una menor abundancia de individuos. Hay problemas en la comunicación entre polinizadores y planta, porque los isoprenos, que son los que permiten esa comunicación, reaccionan con el ozono, llegan menos lejos y por lo tanto pues hay polinizadores que no son capaces de encontrar la flor en concreto. Y los cambios que se producen en la fitoquímica de la hoja dan lugar a problemas para los insectos herbívoros, son hojas más debilitadas y que sufren más el ataque de plagas, también se pierden parte de las puestas de insectos que las hacen sobre las hojas. Si nos fijamos en el suelo, lo que se va a producir es, este sería el ecosistema, digamos, contaminado, menos aporte de materia orgánica al suelo, porque hay menos biomasa, y no solo aparte en la aérea, sino también en las raíces, menos exudados de las raíces. Todas las comunidades bacterianas, como veis, pues tengo menos biomasa bacteriana y fúngica, por lo tanto voy a tener menos descomposición de la materia orgánica. Y también se va a ver afectado el ciclo del nitrógeno por todas estas comunidades bacterianas que van realizando la bioquímica de esos distintos pasos. En general se ven muy alterados tanto el ciclo del carbono como el ciclo del nitrógeno y otros nutrientes precisamente por ese menor aporte de materia orgánica, de desfronde al suelo del ecosistema. Ahora estamos trabajando últimamente, sin que lo financia el proyecto Imagina, en las emisiones de compuestos orgánicos biogénicos en la vegetación urbana, ¿vale?, de los parques. Esto es importante porque esos compuestos orgánicos participan en la formación del ozono, ¿vale?, en la ciudad. Lo que llega a nuestro conocimiento, hemos caracterizado las emisiones de estas por primera vez para estas 4 especies y los resultados, en resumen, lo que nos muestran es que algunas especies que son bastante frecuentes en nuestros jardines, como Robinia pseudoacacia, veis que es un emisor fuerte de isopreno y de monoterpenos, pues sencillamente cuando vamos a diseñar un parque podríamos escoger otras especies que no sean emisores tan altos, ¿vale? Entonces, pues eso nos ayudaría a que se generara menos ozono en nuestras ciudades. De la meteorología no os voy a hablar mucho, tenéis otras charlas en las que seguro que os dan mucha información. Simplemente comentaros lo que hacemos en el CEAM. Esa línea de meteorología trabaja en cambio climático, pues desde estudiar los cambios de regímenes de la precipitación hasta la temperatura del mar, la temperatura superficial del mar Mediterráneo. ¿Vale? Pasaríamos ya al bloque de ecosistemas. Del ciclo del carbono os voy a hablar poquito, y eso que es mi tema principal, pero deciros que lo que tenemos en el CEAM es una red de estaciones de observación sistemática de ese ciclo del carbono. Lo que estudiamos es, por medio de la técnica de decovariance, tenemos medidas directas, continuas, de los flujos de CO2, vapor de agua y energía de estos ecosistemas, que van pues desde un arrozal a una dehesa de encinas, un matorral mediterráneo, incluso un pastizal en el Pirineo. Y esto nos permite estudiar el balance de carbono de esos ecosistemas. Y esos ecosistemas van a ser fuentes o sumideros de carbono, de CO2, como medimos también variables meteorológicas como la temperatura, la precipitación, la radiación y esa observación sistemática. En algunos casos tenemos bases de datos próximas a 20 años de datos, pues nos permiten estudiar cómo se comporta ese balance de carbono en las distintas condiciones que tenemos esos años. Sirven también para validar distintos modelos y también productos de teledetección. Respecto a la línea de investigación de los incendios forestales, tenemos una amplia experiencia en estudiar la restauración de zonas quemadas. Y esto ha permitido al CEAM crear un portal que todavía no está disponible para el público, pero que lo estará muy próximamente, que llamamos Postfire,
y que es un portal que pretende ayudar a la gestión de esas zonas quemadas. Aquí está disponible la información y la experiencia de 30 años de investigación del CEAM. Creo que es muy interesante cuando esté disponible. Vais a tener estadísticas de los grandes incendios que tuvieron lugar en la Comunidad Valenciana desde los años 90, con los informes del impacto que tuvieron esos incendios, su extensión, cuál fue la causa, cuánto tiempo tardaron en extinguirse, cómo se ha realizado el seguimiento y la evaluación de la regeneración de esos incendios, ¿vale? En definitiva, este portal lo que pretende es ayudar a gestionar esas zonas, a proponer técnicas para la rehabilitación y también a identificar las zonas que son vulnerables a los incendios. Respecto a la ecohidrología, que es otra de las líneas de investigación en los ecosistemas, pues bueno, aquí en la imagen tenéis una imagen muy clara de lo que sucede, ¿no? Cuando se producen sequías extremas, hay una mortalidad masiva de árboles. En este caso de los pinares, en el año 2014 hubo una mortalidad muy alta en muchos pinares por la sequía. Y con esta línea lo que hacemos es un seguimiento en distintas parcelas donde se ha producido este decaimiento de los pies, de los árboles. Hacemos un seguimiento midiendo directamente el flujo de savia para estimar la transpiración. Tenemos también medidas de las condiciones climáticas en ese momento, temperatura, humedad relativa, humedad del suelo. Y colaborando con la Universidad de Alicante hacemos un análisis comparativo de los balances hídricos de estas cuencas, ¿vale? Con clima seco, clima semiárido. El proyecto Inertia pretende unificar la experiencia de estos dos aspectos. Por un lado, nuestra experiencia con los incendios y la experiencia con la respuesta del ecosistema a las sequías extremas, que van a ser dos perturbaciones que, bueno, ya las tenemos aquí inducidas por el cambio climático, ¿vale? Los efectos en los ecosistemas de estas perturbaciones pues, van a afectar a su estructura, a su funcionalidad, a su balance hídrico. Y con este proyecto pretendemos dar recomendaciones de gestión adaptativa a estos temas, pues cómo configuramos el paisaje, cómo controlamos el combustible, cómo en definitiva aumentamos la resiliencia de los ecosistemas. Toda esta información nos permitirá simular escenarios y cómo combinamos diferentes actuaciones, qué cambios hacemos en la vegetación. ¿Cómo estudiamos los incendios recurrentes? Basándonos también mucho en la información que tenemos de estos 30 años de experiencia, ¿no? Pues haciendo quemas experimentales, algunas se han hecho ya en proyectos anteriores. Tenemos parcelas de seguimiento que ya han sufrido 4 incendios, un fuego cada 10, 12 años y cómo esto además se combina con la sequía, ¿vale? Y eso lo estudiamos en una parcela en Teresa de Cofrentes, que tenemos instaladas estas parcelas de exclusión, se excluye hasta un 80% de la lluvia. Esta zona ha sido quemada previamente, ya hace unos años, veis que ya está algo recuperada. Y aquí hacemos el seguimiento de cómo se recupera la vegetación con la perturbación por un lado del fuego y además el añadido de la sequía. Y finalmente haremos recomendaciones dependiendo para la gestión, pues ya sea de pinares muy densos y de alta regeneración o zonas en las que lo que tenemos es un matorral denso de especies germinadoras. Incluso, bueno, la quema prescrita puede recomendarse pues, para acabar teniendo un mosaico de ecosistemas y no unas grandes extensiones de la misma vegetación y muy densa que al final lo que da lugar es a grandes incendios muy difíciles de controlar. Y por último, me gustaría hablar en el aspecto de la restauración ecológica de ecosistemas degradados, del proyecto LifeTech Mine. Este proyecto, que está ya en su fase prácticamente final, pues lo que pretendía era evaluar y probar cómo hacer una reconstrucción ecológica de una zona minera que fuera de una forma sostenible desde el punto de vista ambiental, técnico y también social, ¿no? Las distintas fases del proyecto pues, incluían primero recuperar la topografía, el perfil topográfico de la zona, recuperar el suelo para poder establecer la vegetación y finalmente ya pues, que la propia fauna recolonizara la zona y hubiese un uso público de ese ecosistema. ¿Cómo lo hemos hecho? Primero, utilizando un modelo GeoFlu. Esto es como estaba la mina, ¿vale? Es una mina de cielo abierto en el rincón de Ademuz. Entonces, primero hay que reconstruir la topografía de esta zona.
y recuperar el suelo para que se pueda establecer la vegetación. Este modelo hace una simulación y unas recomendaciones de actuaciones para que la forma en la que yo recupero la topografía tenga las mínimas pérdidas erosivas, ¿vale? Este es el resultado después de aplicar las recomendaciones de ese modelo. Hemos recuperado la topografía, ya podemos empezar a decidir cómo y qué especies de vegetación plantamos utilizando pues, diferentes técnicas y diferentes especies, ¿vale? El resultado es este, como veis cómo ha crecido la vegetación, se han plantado especies herbáceas, algunos árboles y arbustos, y ahora os voy a mostrar un vídeo para que no sea tan aburrido, es muy corto, es de 1 minuto apenas, para que veáis un poco cómo ha sido la evolución del proyecto. ¿Vale? Entonces aquí veis, esta es la zona próxima a la mina. Aquí se ha creado un lago que va a ser muy interesante también para la fauna. Este es el aspecto en el 2019, cuando se empezaron las plantaciones. Aquí veis ya las plantas empezado a crecer. Los cambios son muy evidentes. 2021 veis como la vegetación ya colonizado ha crecido y se empieza a ver algo de fauna, aunque no se muestren. Estos árboles más grandes ya estaban. Como veis, pues, bueno, de cómo estaba al principio a cómo está ahora, pues, hay una especie de sostenibilidad de este ecosistema. Y bueno, con esto os agradezco la atención. No sé cómo voy de tiempo, no sé si me he pasado, si me he quedado corta. Bueno, hola Cristina. No, te has pasado un par de minutos, pero es que estábamos con el vídeo y la verdad es que queríamos verlo, o sea que tranquila. Bueno, ahora lo que pasa es que tenemos muchas preguntas y quizá pues no podamos hacerlas todas, pero creo que ha sido muy interesante lo que nos has contado. Desde el equipo de InnoCampus pensábamos que evidentemente dentro de este congreso teníamos que presentar a la comunidad universitaria el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Muchísimas gracias por esa pincelada que nos has hecho con todos los proyectos tan interesantes en los que participáis. Es un lujo tenerte aquí para que nos lo cuentes. Y voy a dar paso a las preguntas. Carla va a seleccionar algunas de las que han ido llegando. Muchas gracias. Venga, gracias. Hola, buenos días, Cristina. Hola. Primero que todo tenemos, en el proyecto FORE, ¿cuál es el número de irradiancia ficticia de 1000 vatios por metro cuadrado? Es decir, las horas solares pico, más o menos. Pues, a ver, ese dato tan concreto no te lo puedo dar ahora mismo, ¿sabes? No lo tengo a mano. Pero bueno, sí que se controla, por supuesto, con radiómetros la radiación que llega dentro de la cámara, ¿sabes? Si alguien está muy interesado en ese dato concreto, pues que contacte conmigo a través del correo y lo preguntaré a la gente que lleva la instalación, pero yo eso ahora mismo lo desconozco. Vale, la siguiente sería respecto a la mejora del aire. En el confinamiento es bastante remarcable. ¿Se ha vuelto a los niveles anteriores ahora que la gente hace vida normal o ha habido un cambio de hábitos? No, yo creo que hemos vuelto claramente a los valores previos y en cualquier caso eso es más una percepción personal, ¿no? Parece que la gente ahora utiliza incluso menos el transporte público que antes, pero los niveles de tráfico sí, son muy altos y los niveles de óxidos de nitrógeno no han bajado respecto a lo que había antes del confinamiento, se ha recuperado los mismos niveles. ¿Y cómo podríamos mejorar la calidad del aire circunstancialmente? Es decir, ¿crees que sería una buena idea peatonalizar el centro de las ciudades para mejorar la calidad del aire? ¿O sería mejor reducir la entrada de ciertos vehículos que contaminen más, viendo las quejas que pudieran tener ciertos ciudadanos? Bueno, está claro que es un tema muy complejo y muy complicado porque, por un lado, todos queremos respirar un aire limpio, cuanto más limpio mejor, pero también queremos llegar a cualquier punto de la ciudad de una forma cómoda y poder utilizar nuestro vehículo y eso pues siempre son medidas complicadas. Pero evidentemente la única forma de reducir la contaminación en las ciudades es reducir el tráfico y el tráfico de los vehículos de combustión.
Evidentemente los vehículos eléctricos no emiten dentro de las ciudades, eso ya tiene otra serie de problemáticas, de dónde se producen esas emisiones para que los vehículos eléctricos carguen sus baterías, pero evidentemente es restringir el tráfico, eso es evidente que es la medida estrella, pero es compleja, ¿vale? Y bueno, cuanta más peatonalización, pues evidentemente en esa zona va a haber menos contaminación, pero el tráfico se desplaza a otras zonas y es como otras estaciones que antes tenían niveles más bajos, ahora los tiene más altos, simplemente porque cambios en las calles que cortan o no, pues el tráfico se desplaza a otro sitio, ¿vale? Entonces eso es un tema complejo, que creo que llevará tiempo el conseguirlo. Seguimos con la calidad del aire y ¿qué impacto tienen vuestros estudios sobre las medidas que adopta la Consellería? Bueno, impacto, nosotros lo que hacemos es trasladar la información a la Consellería. Evidentemente, también hay muchas medidas que son propias del propio ayuntamiento, lo que tiene que ver con la organización del tráfico. Y en el caso pues, de la red, nosotros damos recomendaciones. Entonces, bueno, luego la Consellería pues, tiene también otros digamos, problemas o otras gestiones que realizar, ¿no? También, evidentemente, pues cuantas más estaciones tengas, mejor. Cuanto más equipadas estén, mejor. Pero también hay un problema de financiación y este tipo de cosas. Pero sí que realmente tienen bastante impacto, creo yo, en las decisiones que toma la Consellería, ¿vale? En lo que se refiere a la red de estaciones y en el tema del tráfico, pues es que es un tema muy complejo. Eso creo que estamos todos de acuerdo, es que es complicado. A lo mejor sería 0 coches en las ciudades, pero eso va a ser difícil de conseguir, creo yo, en corto plazo por lo menos. Sí, está bastante difícil, la verdad, más utilizándolos todos diariamente. Pero bueno, seguimos con las preguntas. Ahora, respecto al ozono, ¿recomendaría la ozonización como método de desinfección? ¿Sabes si puede afectar a los ecosistemas adyacentes? No ya por los ecosistemas. El pretender desinfectar una zona con ozono tiene mucho riesgo, ¿vale? Porque hay a veces hablamos entre nosotros y decimos, no sé si es mejor recomendar a la gente que abra la ventana o la cierre, ¿vale? Porque dentro de las propias casas emitimos muchos compuestos porque lavamos con lejía, porque tenemos productos de limpieza que emiten gran cantidad de compuestos orgánicos volátiles, que ahora hay una tendencia también en la comunidad científica a empezar a estudiar la contaminación indoor provocada por todo lo que tenemos dentro de las casas. Entonces, si tú además utilizas sistemas de filtrado del aire y generadores de ozono para, digamos, desinfectar el aire de tu casa, probablemente estás generando todavía más contaminación y compuestos más perniciosos de los que tenías antes. Generar ozono es algo que tiene que hacerse con conocimiento y no se puede implantar. Además, no tiene tampoco mucho sentido si lo estás hablando en función del COVID. A nivel de ecosistemas, no va a tener tanto efecto el que tú estés purificando una sala. No es a nivel de ecosistema, yo creo que es más a nivel de salud humana, en el que no recomendaría en ningún caso ningún tipo de aparato que te diga que te limpia el aire por medio del ozono, ¿vale? Si es a eso a lo que se refiere la pregunta, entiendo. Sí, considero que sí, se refería a eso. Ahora más bien sobre el CIM, ¿recibe estudiantes en prácticas? ¿De qué grados más o menos? Tenemos estudiantes de prácticas de ciclos de FP, de la universidad también, gente que hace el trabajo de fin de máster y de fin de grado. Una instalación como el Eufore, sobre todo, recibe muchos estudiantes a lo largo del año a realizar sus prácticas curriculares, trabajos de fin de máster y de fin de grado. Entonces sí, creo que no soy yo la persona que lleva en concreto esos temas, pero sí que están en contacto con el ADI y hemos tenido incluso estudiantes extranjeros que hacen estancias, vienen de Estados Unidos y hacen estancias en España para formarse y aprender el idioma. Entonces sí que vienen muchos estudiantes a hacer prácticas y de todos los niveles, incluso de los ciclos de FP tenemos estudiantes. Perfecto. Así que sois bienvenidos. Bueno, estamos ya casi en el tiempo de descanso, entonces hay un montón de preguntas. Carla selecciona una pregunta
y Sí, la última ya. vamos a descansar para tomarnos un café para las 3 siguientes. ¿Cuántos años lleva la reparación de una zona incendiada? ¿Crees que la GVA está comprometida a reparar sus zonas afectadas por incendios? A ver, la reparación es una palabra que no me gusta. Lo que se hace es favorecer la recuperación. La propia vegetación se recupera sola y muchas veces es mejor no hacer nada que hacer demasiado para que se recupere. Normalmente lo que se hace es pues, medidas en aquellas zonas en las que se ve que hay un riesgo muy alto de pérdida del suelo por erosión, ¿vale? Entonces, pues desde hacer con la madera quemada, los troncos de madera quemada se hacen como pequeñas barricadas o aterrazamientos para que no se pierda el suelo, pero en general lo mejor es ver que la propia vegetación se regenere ella sola, ¿vale? Las medidas son muy concretas, en circunstancias muy concretas. Y yo creo que sí, que la Consellería está bastante implicada, sobre todo en estos últimos años, en la prevención de los incendios, que es la mejor forma, es la prevención, y también después en la participación, además se participan, hay mesas concertadas para que no sean solo los técnicos, sino también la gente de la zona que se ha visto afectada, la que participe en las gestiones que se hagan posteriormente. Yo creo que sí que está bastante implicada. Podría estarlo más, pero está bastante. Vale, pues ya estaría, creo. Hay una específica, pero creo que nos vamos Bueno, de tiempo. me la ha pasado Carla y bueno, la hacía yo. Nos preguntan concretamente si para el curso que viene vais a volver a ofertar prácticas para ciencias ambientales en la Universidad de Valencia. Pues dile a la persona que me escriba un correo, le pasas mi correo, porque ahora mismo yo no sé decirte si sí o no, tan específicamente, ¿sabes? Pero vamos, te digo que hemos tenido estudiantes. Pero Lo que pasa es que con sí, el lo tema del imaginaba, COVID... pero que transmitas al CEAM el interés desde Vale, del por alumno. supuesto. Yo creo que ha sido Supongo más... que se si se han cortaron por el COVID. Sí, si se han dejado de ofertar ha sido por el tema del COVID, ¿sabes? Porque, claro, hay problemas ahora en que vaya mucha gente, tenemos que mantener las distancias, en fin, es un poco problema. Pero hasta hace nada han estado ofertándose, así que lo transmitiré, que hay mucha gente interesada en ello. Sí, esa era la idea. Ya me imaginaba que esa era la cuestión porque ha pasado en muchos otros sitios. Bueno, lo siento muchísimo, Cristina, pero vamos a cortar aquí porque no queremos retrasarnos y a las 12 volvemos. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras hoy y por presentarnos el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo y todas las líneas de acción que tenéis. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso, 10 minutos para levantarnos y tomar un café y volvemos a las 12 con la conferencia de Jorge Tamayo.